Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es Nocturno. Lo prometido es deuda. No podría faltar de ningún modo un video hablando acerca de las poetas más influyentes de la historia de la literatura universal. Como sabemos, a lo largo de la historia, la poesía es una disciplina muy ambigua y misteriosa, pues captura en ella el estado más puro de las personas, encajona en sus rincones la esencia de las almas de quienes osan acariciar su esfera y te muestra al mundo una forma transparente, casi invisible. Cabe aclarar que ya con anterioridad hice un video hablando acerca de las mujeres más influyentes de la literatura. Sin embargo, esta vez te voy a hablar de las mujeres que rompieron todas las estructuras literarias y se convirtieron en una referencia imborrable en la columna infinita de la poesía universal. Como es sabido, siempre ha existido una cultura machista a la hora de hablar de la historia, y para las grandes poetisas de las que estoy por hablarte, no fue distinto. Todas y cada una de ellas tuvieron que sacudir tanto las estructuras mentales y sociales de sus tiempos, que marcaron de una forma inigualable la manera en que se concebía a la poesía. Debo decir, antes de empezar, que el orden establecido no tiene relevancia alguno en cuanto a valor o importancia se refiera. Este video no es más que un pequeño homenaje a la semblanza de cada una de las maravillosas poetisas que estoy por mencionarte. Flora Alejandra Pizarnik fue una poeta, ensayista y traductora argentina. Nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, de origen ruso-judío. Sus padres emigraron a Argentina como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Perdió parte de su familia en el Holocausto, lo cual podríamos decir que es el primer contacto que tiene con uno de los temas más presentes a lo largo de su obra, la muerte. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires entre 1960 y 1964. Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas, publicó poemas y críticas en varios diarios y tradujo a varios autores de su época. Además, estudió historia de las regiones y literatura francesa. En su poesía es inmensa la idea de que la palabra dice lo que dice y además otra cosa. Revela la ambigüedad abismante de cada palabra, de cada verso, de cada poema y de cada libro de la poeta. Esta escritora hace que el lenguaje se quede corto cuando representar al mundo sensible se trata. Nos encontramos ante una escritora que a veces prescinde de los signos de puntuación, una escritora que es puesta a prueba por la propia autora y llevada al límite con la intención de llegar a ese espacio otro, que representa lo que está más allá de lo que definen las palabras. Ve en el espacio poético un lugar para poner en entredicho el lenguaje y la escritura. Alejandra Pizarnik fue una de las mujeres poetas que dejó un gran legado que incluía un diario de casi 1000 páginas, poemas, cartas, relatos y varias novelas cortas. Su obra está marcada por el surrealismo y trataba especialmente temas como la muerte, la naturaleza o la infancia. La poesía es una máscara que nos define, nos presta identidad y nos revela el lado oscuro de la vida. El poema es un espejo, la única vía de acceso al mundo interior. Para Pizarnik, el lenguaje tiene una doble función, es revelación, pero también es ocultamiento, la máscara y el poema. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte, tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos.
pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de interés, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira, y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Juana de Bárbaro, también conocida como Juana de América, fue una poeta uruguaya. Nació el 8 de marzo de 1892, aunque ella proclamaba haber nacido en 1895. Su nombre era Juana Fernández Morales, pero se hizo conocida como Juana de Bárbaro, tomando el apellido de su marido, con quien se casó a los 20 años. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. La poesía de Juana es enredarse en un mundo de pasión que va más allá del amor y la entrega hacia el amado. Leer su poesía es sumergirse en la naturaleza, en la cotidianidad, es sentir la lluvia y el viento y el sol y el olor de la hierba. Es percibir como propio el cambio paulatino que nace con la belleza, la juventud, el amor, el optimismo, para con el paso de los años confluir en la noche, la soledad, la muerte. Su poesía denota una continua evolución, la que ha sido comparada al ciclo de la vida humana y en la que exalta la entrega amorosa, la maternidad, la belleza física y la naturaleza. Acompañando su evolución personal, su obra refleja la influencia de las corrientes modernistas, surrealistas y del misticismo. Además, es considerada una pionera por su forma de retratar el erotismo femenino. Te doy mi alma desnuda, como estatua a la cual ningún cendal escuda, desnuda con el puro impudor de un fruto, de una estrella o una flor, de todas esas cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita, de todas esas cosas, frutos, astros y rosas, que no sienten vergüenza del sexo sin celajes y a quienes nadie osara fabricarles ropajes, sin velos, como el cuerpo de una diosa serena, que tuvieran una intensa blancura de azucena, desnuda y toda abierta de par en par por el ansia del amar. Emily Dickinson nació en 1830 en Estados Unidos y es considerada la poetisa más famosa de todos los tiempos. Se trataba de una mujer muy particular, única, podríamos decir. Sin embargo, los adjetivos que pensaban las personas de su época la impulsaron a la marginación, pues creían que su comportamiento era excéntrico, empujándola a cerrarse cada vez más en su mundo interior. Le costó rebelarse contra todos los conceptos puritanos, y hay mucho que nunca llegó a hacer, pero sí a decir a través de su escritura. Emily escribía, ese era su universo más preciado y lo hacía con una dedicación brillante. Con el paso de los años comenzó a recluirse hasta decidir no salir nunca más de su habitación. Durante su vida, solo 6 de sus poemas fueron publicados y estos fueron editados groseramente contra su voluntad. Pero como sucede a menudo con las mentes de sus tiempos, su brillantez fue reconocida después de la muerte y ahora se considera la principal mujer poeta estadounidense. Se habla de sus temas recurrentes, como la naturaleza, el amor, la muerte, la inmortalidad y Dios. Los aparentes temas de sus poemas no son más que un leve pretexto literario para mantener el hilo conductor de las imágenes sobre las que se sustenta la estructura del poema. Es cierto que en una primera lectura de su poesía, uno de los aspectos que más llaman la atención es la profusión y riqueza de elementos naturales, tales como pájaros, insectos, flores, el paso de las estaciones, la salida y la puesta de sol, y en general
toda clase de alusiones a la naturaleza, pero todas estas criaturas que pueblan los poemas no constituyen el interés último del poema, son el pretexto léxico y metafórico en el que se enmarca el poema. La poetisa define en alguna ocasión la naturaleza como una casa embrujada y al arte como una casa que intenta ser embrujada. La esperanza es esa cosa con plumas que se asienta en el alma y entona la canción sin las palabras y nunca se detiene del todo, y más dulce se escucha en la galerna y airada debe estar la tormenta que pudo avergonzar al pajarito que a tantos les dio abrigo. Le escuché en la tierra más fría y en el mar más gélido, pero nunca en la adversidad me pidió una sola migaja. Gabriela Mistral nació en Chile en 1889 y murió a los 67 años. Fue ganadora del Premio Nobel de Literatura, siendo la primera mujer latinoamericana en recibirlo. Ese fue tan solo uno de sus tantos reconocimientos. Su recorrido para obtener tales logros no fue para nada lujoso. Provenía de una familia muy modesta que se enorgullecía de su clase trabajadora. Así fue como se dedicó a ser maestra y poco a poco ejerció un importante rol dentro de las políticas de la educación pública. Mientras su profesión crecía en el campo de la educación, igualmente lo hacía el caudal de sus escritos. Desolación fue su primera obra maestra y desde entonces no se detuvo. Se evalúa la posibilidad para algunos, certeza para otros, de que Gabriela fuera lesbiana. Lo que es seguro es que en sus palabras estaba plasmado el grito y necesidad de libertad. Aunque no se declaró abiertamente feminista, siempre luchó por la educación y los derechos de las mujeres. Lo cierto es que ella renegaba del concepto de feminismo porque sentía que era una ideología perteneciente a la élite y que excluía a las mujeres pobres. Su poesía retrata las emociones de sus gentes, de su América Latina, que siente desamparada. Es la presencia del dolor por los seres amados ya muertos, a veces incluso dejada de la mano de su Dios. En sus poemas se reflejan dos mundos, América y Europa, y dos clases de sentimientos, los más íntimos y los públicos que abogan por la solidaridad. Es una poesía tapizada de lo autóctono, pero donde resuenan el panteísmo religioso y las creencias venidas de ultramar. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro, pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto en alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Sin dudas, una de las mujeres poetas famosas más influyentes de América Latina y el mundo. Alfonsina Storni nació en Suiza en 1892, país del cual provenían sus padres, pero en 1896 se trasladaron a Argentina. Su primer amor fue el teatro, aunque también se dedicó con pasión a la educación, ejerciendo como maestra. La escritura terminó por ser su canal más acertado y luchó por cada prosa escrita, a pesar de las desigualdades y las dificultades económicas de la profesión, más allá de las barreras con las que tuvo que enfrentarse, porque el mundo poético reconocido era masculino. Su pluma era una revolución evidente, pues contaba con una profundidad que rozaba la perfección, feminista, vanguardista y erótica, pero no en un modo convencional. También una mujer desgarrada que describió el dolor que padecía por estar enferma de cáncer. En 1938 decidió suicidarse en el mar Atlántico, en la ciudad de Mar de Plata.
Antes de hacerlo, envió varias cartas y escribió poemas despidiéndose. Algunos expertos de la obra de Storni dividen su producción en dos etapas, una muy influenciada por el romanticismo y un modernismo más refinado y estetizante. Habló en nombre de muchas mujeres al sugerir que las relaciones entre hombres y mujeres fueran intelectuales y más equilibradas. Instó al gobierno a otorgar el voto a las mujeres y escribió artículos y ensayos sobre los derechos de las mujeres. El tema principal que aborda era el dolor. Como en muchos de sus poemas, refleja su actitud vital, nos transmite el deseo de la voz poética de olvidar un dolor indecible del alma, abandonándose a la muerte. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Antes de terminar, quisiera aclarar que el orden establecido de las poetas mencionadas no tiene nada que ver con su valor o importancia en el mundo de la literatura universal, y que estas poetas han sido escogidas por mí de manera personal, y este sería el orden que a mí me gustaría presentar conforme yo fui conociendo a cada una de estas poetas dentro del mundo poético y dentro del mundo de la literatura. Así que por favor, si tú conoces a alguna otra poeta y te gustaría que hiciera una segunda parte de este video, no dejes de comentar en la parte de abajo y yo los estaré leyendo y pendiente de sus comentarios. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle like y compartir. Esto fue Nocturno.